6:54 amigos. Fíjense cómo en este espacio usualmente vamos concatenando temas de una manera muy coherente, relacionada, porque venimos a hablar del sector comercio, estudios relativamente recientes, proyecciones para final de año, y ahora vamos a entrar en materia de economía informal. Y me complace muchísimo poder conversar con alguien a quien quiero mucho, con gran admiración y respeto, como Alfredo Padilla, director general de la Asociación de Trabajadores, Emprendedores y Microempresarios ATRAEM. Alfredo, buenos días. Muy buenos días, Eduardo. Repito lo que dijiste sobre mí, a favor tuyo. Gracias. Mira, y disculpa que te ponga la chapita, el papá de Rolando Padilla. Sí, eso es un orgullo para ti. ¿Ah? Sí, claro que sí. Bueno, yo soy más conocido como eso, como el papá de Rolando. Gran actor, gran músico, bueno, imagínate. Mira, Alfredo, tú has sido un hombre consecuente con lo que representas, el emprendimiento, el microempresariado, el tema de la economía informal. Y vamos a hablar precisamente sobre esa realidad, la economía informal, que en el tiempo pareciera que se ha expandido, se ha consolidado. ¿Qué incentivos? Si yo me inicio en la economía informal hoy o vengo hace rato en ese sector, ¿qué incentivos tengo para continuar así informalmente si me va bien o para formalizarme? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro camino? Entendiendo que todo es muy subjetivo, ¿no? Sí, claro. No, bueno, lo primero es que sí, que la mayoría de la gente que se incorpora al trabajo por cuenta propia o al esfuerzo emprendedor por su cuenta y riesgo, no lo hace por decisión ni por elección, sino por la carencia de oportunidades de empleo decente con ingresos suficientes. Pero eso ya de por sí habla a favor de quien lo intenta, porque se trata de personas que no quieren sucumbir, bueno, a morirse de hambre o al delito, ni al sometimiento populista de cualquier nivel, pues digamos, de poderes, ¿no? Sino gente que se procura lo suyo. Y eso es sumamente importante, más allá de las dificultades que este mundo representa, porque en Venezuela, más del 65% de la gente que intenta montar un emprendimiento tiene vocación al logro, persevera. Hay fallecimientos tempranos, pero vuelven, lo intentan hasta que logran aprender. Bueno, la verdad es que no lo manejé bien, tal cual. Ahora, incentivo, disminuir la necesidad de trabajar en la informalidad por cuenta propia. Y eso no se logra sino con oportunidades de empleo, por una parte, ¿no? Por la otra es que hay gente que quiere de verdad tener lo suyo. Y entonces se necesita crédito. También se necesita formación, tú sabes, para la gestión, para llevar las cosas como debe ser. Y se necesita de políticas públicas que faciliten el tránsito de la informalidad a la formalidad. Bueno, uno de eso es que no haya la ficha tributaria que todo el mundo recibe, porque, bueno, lo que hay por ese lado es más bien un incentivo de la formalidad a la informalidad, por no soportar la asfixia tributaria, digamos así, ¿no? Los trámites burocráticos, las facilidades para registrar, que va a hacer posible que mucha gente se mantenga de todas maneras intentando lo propio, porque si alguna cosa el venezolano ha mostrado en las cifras que voy a decir, que son propias de la Universidad Católica de Investigaciones de Liesa, estamos hablando de 7 millones aproximadamente de personas que trabajan por cuenta propia o en lo que podrían calificarse de emprendimientos, que son un poco más concebidos, ideas de negocio, ¿no? Que pueden estar por encima de los 3 millones de personas. Esto que podrían calificar como emprendimiento, pues, una cierta categoría, ¿no? Sí. Gente que tiene un plan, que tiene una visión de lo que quiere, se prepara para lograrlo. Estamos hablando de una inmensa potencialidad microempresarial, al menos, allí, en esos 3 millones y tantos de personas, que de acuerdo con esas investigaciones, están muy dispuestas a echar hacia adelante, pero necesitan, por supuesto, varias de las cosas que tú me preguntas, y para lo primero, que es que se
se disminuyan los incentivos, se necesita empleo de calidad, y para eso necesitamos superar la crisis económica para que la gente pueda tener oportunidades de trabajo y que lo que tengamos en materia de informalidad disminuya bastante. Fíjate, Alfredo, que yo he escuchado a representantes de la banca decir que los emprendedores suelen ser buenos pagadores de compromisos en financiamiento, y dentro de ese renglón, oye, hay un asterisco de reconocimiento especial a las mujeres. Es decir, que hay un engranaje con mucho potencial en esto, ¿no? Sí, señor, cómo no, mira, cómo no. Incluso las bancas de microcrédito, en situación donde el encaje bancario es tan pequeño, porque se puede hablar de, bueno, denle crédito a los emprendedores, pero sí, es una limitación bancaria para hacerlo, pero hay bancas de microcrédito, como mi banco, voy a nombrar uno, que tienen una visión muy perseverante sobre este mundo, porque han descubierto que mueven recursos porque pagan, es decir, los niveles de moratorio son muy pequeños, porque tienen sentido del compromiso, y hay bancos que ven entonces un mercado muy importante en esa masiva población, que puede ser que los créditos sean bajos, pero si lo vemos en volumen, estamos hablando de una demanda muy alta de crédito. Y entonces eso que tú dices, y las mujeres, porque la vocación de la mujer para emprender, y sobre todo jefe de hogar, es muy alta, y la familia, pues digamos, con el apoyo de los hijos. Es una situación sumamente interesante en un país que tiene las dificultades que vivimos, pues, que todos sabemos. Ahora, ¿no? Fíjate, está el calificativo, la denominación economía informal. Lo que pasa es que en el país se han informalizado muchas cosas. Sí, claro. O sea, el término informal no tiene por qué tener una acepción negativa, pero muchas veces como ciudadanos, como individualidad en esencia, oye, relajamos demasiado las cosas, ¿no? Entonces, oye, yo a veces veo en la calle un despelote que digo, bueno, ¿esto de qué manera se puede reencauzar? Ahora te pregunto, buhonero es economía informal, pero no todo economía informal es buhonero, ¿correcto? No, de ninguna manera. Bueno, pues, yo te voy a hablar de uno que estética y peluquería. Bueno, tú ves en cualquier parte de pequeños negocios de mujeres en esta materia, y además con una demanda muy alta. Pero si tú ves a los kiosqueros que antes vendían periódicos, y como ahora no hay periódicos ni revistas, mutan, cambian de objeto. Pero vas a ver los mototaxistas que a la vez son delivery. Vas a ver ciudadanos prestando servicios profesionales a domicilio, profesionales ingenieros haciendo trabajo de plomería, herrería, etcétera, maestros que porque no ganan nada, que dan clases a domicilio, enfermeras cuidadoras, periodistas y comunicadores que montan sus propios intercambios de comercio no formalizados. Es decir, todo lo que yo estoy hablando no están registrados en su inmensa mayoría, por lo que las limitaciones, las barreras, pues que antes hablé, los revendedores de libros usados, los artesanos tradicionales, los promotores de eventos deportivos y culturales, es decir, un amplísimo mundo. Lo que pasa es que cuando te hablan de informalidad, la gente se lleva la mente a la buhonería. Ahora, eso es un problema de los más importantes, pero también tiene solución, con las ofertas de empleo y también con la posibilidad de pasar del toldo de la calle a un centro comercial. Si hay un 50% de la oferta de inmobiliaria abierta, porque está inactiva esta mitad de la oferta inmobiliaria, pudiera haber arreglos para que nazcan nuevos mercados y la gente deje de estar en la calle. Para eso se necesitan políticas municipales, normas, etcétera, y asociatividad para que la gente cumpla con las obligaciones. Y de repente vemos desaparecer mucho de esa perturbación visible, pero pasan a ser entonces pequeños negocios. Para eso se necesitan muchas medidas que hay que tomar, entre otras que la gente se organice y puedan hacer las cosas bien. Alfredo Padilla, director general de la Asociación de Trabajadores, Emprendedores y Microempresarios. Alfredo, tú tienes calle, tú tienes pueblo, tú tienes tiempo en esto. ¿Qué mensaje le das al venezolano que lucha todos los días, que uno lo ve, como digo yo, romántica y tercamente en la insistencia, no renuncia, insiste, le busca la vuelta? ¿Cuál es tu visión del país posible y el protagonismo que tenemos cada uno? Bueno, me encanta
la pregunta. Bueno, yo creo que estamos apreciando a un ciudadano venezolano en transición, como dice Mibeli Acevedo, mi amiga, me copió su palabra. Ese venezolano en transición ha dejado de ser dependiente de la caridad del Estado. Está procurando. Tenemos un potencial inmenso. La perseverancia es la principal recomendación, porque un país en crisis tiene al final una solución. Todas las crisis al final tienen una solución. Y Venezuela va a resolver de alguna manera lo mejor posible, lo menos traumática posible, las dificultades políticas y económicas que tenemos, para que haya inversión y para que haya diversificación de la economía. Fíjate, te voy a poner un ejemplo nada más. En esto de los que trabajan por su cuenta, están los playeros. Si hay turismo, allá abajo, en la playa, está el tipo que te entrena para surfear, el que te vende la comida de calidad en la zona, el toldero, el que te provee las bebidas, etcétera. Es decir, es una cadena. Si vas al tema agropecuario, lo mismo. Las pequeñas fincas, los pequeños productores, incluso de cercanía, como Mariche, aquí mismo, cerquita. Tenemos producción agropecuaria que se aproxima al consumidor. Sí, señor. Es decir, la base de consumidores es inmensa, su capacidad individual es pequeña, pero los sectores T y E son muchos. De manera que existe una potencialidad que además es una potencialidad tributaria, porque en la medida en que se formalice de manera suave, pueden ir pagando tributos y se enriquece la recaudación fiscal. Ahora, si piden unos tributos inmensos para una gente que está recién nacida, es como obligar a correr a un chamo que acaba de nacer. No lo puede porque no aguanta. Entonces tenemos que hacer muchas políticas y eso significa mucho diálogo, y en este caso diálogo tripartito, empresarios, trabajadores y gobiernos. Quiero nomás que decirte una cosa que me enorgullece. Tenemos más de 17 años en esto, en nuestra asociación. Y hace un año firmamos un convenio con Fedecámara, que le dimos un nombre. Es decir, todos sabemos que existe la responsabilidad social empresarial, esa es una categoría importante. Nosotros le pusimos la calificación de responsabilidad productiva empresarial con su entorno emprendedor. Qué bueno. Ayudarlos a gestionar bien, a que sus productos sean bien tratados, atención al público, porque así las empresas también pueden vencer mucho más, porque tienen unos intermediarios en esa microeconomía, esa economía privada, popular y media, que es la economía de preferencia de la inmensa mayoría de los venezolanos. Eso no quiere decir que haya gente que crea en la economía colectivista y comunal, pero lo que predomina es la preferencia en la economía privada. Mi kiosco, mi negocio, mi quincalla, mi moto. La gente quiere tener, competir, crear. Sí, y fíjate, Alfredo, que esto incluso los gremios de la más formal economía en el país lo han reconocido. Es correcto. Que la fuerza del emprendedor le ha sumado mucho a la crisis del país. Sí, se ha convertido en un impulso nada subestimable, ¿no? Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Es más, yo te digo, bueno, por lo que tú me dijiste, ¿no? Pues yo soy callejero. Es verdad. Ese lujo, mira, ese lujo y ese pedigrí no lo tiene cualquiera. Mira lo que te digo. Yo vivo viendo el nivel de convivencia que hay entre los trabajadores por cuenta propia y el vecindario. Porque existe una economía vecinal también, puertas adentro del apartamento, yo te consigo, yo te proveo, confianza, etcétera. Es decir, hay convivencia. Entonces, lo que necesitamos es que la convivencia se una con la conveniencia de todos. Necesitamos que las cosas se hagan bien, necesitamos que nos tratemos como debe ser, más allá de diferencias políticas, para poder potenciar el desarrollo económico local, regional, y lograr tener una economía diversificada con actores como estos. Pues, Alfredo, se cayó la llamada. Vamos a tratar de retomarla. Estamos conversando con Alfredo Padilla, director general de la Asociación de Trabajadores, Emprendedores y Microempresarios. Hace un recuento de todo aquello que figura como causa o razón para iniciarse en el tema de la economía informal
y lo que él llama el venezolano en transición, que no se queda en la preocupación, sino que se ocupa, que busca independencia, que persevera. Alfredo, ¿Dónde te quedé? No sé. Mira, no, yo te quería tocar el tema del salario. Fíjate que sí. Esa es una papa caliente, resbaladiza desde hace tiempo, porque hay que reconocer en el venezolano su gran vocación para cumplir en valores, porque muchas veces un venezolano, a conciencia de que el dinero no le alcanza, mira, está puntual, hace un esfuerzo para llegar para su trabajo, cumple su horario. Eso psicosocialmente tiene un gran valor. Ahí hay una reserva moral en el venezolano muy hermosa. El tema salario, fíjate, en medio del cuadro, el cuadro que tú estás describiendo, porque mucha gente se lanza a la economía informal porque es que el salario no le da. Entonces, oye, la gran meta es que retomemos la fortaleza, la eficiencia del salario en Venezuela. Naturalmente. Y por supuesto, para eso tiene que haber un progreso económico. Mira, las oportunidades de empleo que daba el sector de la construcción. El sector de la construcción tiene un 73 o 75% de sus instalaciones disponibles porque no hay inversión en construcción. El sector inmobiliario como el 50% y otros sectores más. O sea que hay espacios para la inversión privada, para reanimar sectores empleadores de alto nivel, como los que he mencionado. Ahora, para eso necesitamos confianza en la inversión. Y lo que tú dices sobre el tema del salario, en el sector privado, el promedio de los ingresos, salario más otras cosas, puede estar en el orden de los $180 mensuales, pero en el sector público, un Estado que se hizo propietario de más de 940 empresas, que hizo de la nómina pública una cosa hipertrofiada, ha licuado el salario del sector público, y mucha gente que trabaja en el sector público trabaja híbrido, porque trabaja allí, pero también se inventa un ingreso particular, porque no le da para vivir. Y entonces no deja de trabajar, cumple medianamente con sus obligaciones en el sector público, que tampoco le exigen mayores cosas, y se procura ingresos propios, inventando de su negocio con la familia. Esto es una cosa interesante, no es una cosa cualquiera. Y la economía de la gente, de preferencia, es la propia. Eso no quiere decir que sean enemigos de los que no piensan igual que él, pero los datos, el esfuerzo, revelan el deseo de la gente de que se progrese en la economía. Bueno, necesitamos superar conflictos políticos, y eso se lo encomendamos a los que tienen la responsabilidad de decidir para que haya ingresos, para que haya empleo decente, suficiente, y no se incentive la informalidad, sino que el emprendimiento sea una fuente de creación de nuevas empresas, del emprendedor a empresario. Bueno, Alfredo, gracias por estos minutos, siempre es grato. A mí me encanta verte y hablar contigo. Igualmente, muchos saludos y espero que pronto retomemos estos temas. Un fuerte abrazo, mucha salud. Con mucho gusto, con mucho gusto. Alfredo Padilla, director general de la Asociación de Trabajadores, Emprendedores y Microempresarios, ATRAEM. Volveremos.